Doctor Julio, tienes apagado el micrófono. Perdón, muchas gracias, Miguel. Sí, recordarles que están abiertos los medios de comunicación para recibir sus preguntas al panel tras la presentación del ingeniero Eusebio Domínguez. Daremos paso a la hora de discusión que tenemos como segunda parte del programa este día. Así que seguimos a la espera de sus preguntas para poder tener una buena manera de iniciar la segunda parte. Bien, me voy a permitir presentar entonces a nuestro tercer ponente del día de hoy, el ingeniero Eusebio Andrés Domínguez Sánchez, es el director de Cómputo y Comunicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Fue jefe de departamento de telefonía digital del IPN por 22 años. Ha sido líder de proyectos estratégicos en telecomunicaciones del Instituto Politécnico Nacional, coordinador técnico por el Instituto del Proyecto de Reingeniería de la Red de Telecomunicaciones para el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el INEA, coordinador técnico por el IPN del subproyecto de telecomunicaciones para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, representante del área técnica por el IPN y miembro de la Junta Directiva ante el Consejo de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, CONOCER de la Secretaría del Trabajo en el sector telecomunicaciones. Es ingeniero en Comunicaciones y Electrónica por la ESIME, con estudios de maestría en Ciencias en Administración de Negocios por ESCA, ambas del Instituto Politécnico Nacional. Y el día de hoy nos va a presentar la ponencia Los servicios informáticos y de telecomunicaciones en el Instituto Politécnico Nacional durante la pandemia de COVID-19. Le cedo la palabra al ingeniero Domínguez. Buen día. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Esperando que todos nos encontremos perfectamente bien de salud. Esencialmente Politécnico Nacional. Politécnico Nacional es una institución educativa del Estado, una de las más importantes y la rectora en la educación tecnológica en México. De los 136 millones de habitantes que conformamos esta gran nación, 4,344 conforman el instituto a nivel superior. Sin contar lógicamente las vocacionales, las estudiantes de nivel virtual y en línea, así como las áreas de CENETS. Voy a compartir la presentación para iniciar con esta presentación. Permítame un segundo. Bueno, vamos a hablar de los servicios informáticos y de telecomunicaciones en el IPN durante la pandemia ante COVID-19, este confinamiento que nos llevó a todos a confinarnos, a continuar con nuestras actividades en casa y poder avanzar en este entorno educativo que conforma al instituto y es el quehacer primordial de ello. La agenda de la que les voy a hablar el día de hoy, pues son los antecedentes de ello, la estrategia de la transformación digital, las herramientas para la transición a la educación en línea, las estrategias de la colaboración y el trabajo, el uso de herramientas en el nivel medio superior y por consiguiente en el nivel superior, y los retos a corto plazo que tenemos dentro del instituto. Bueno, datos duros de la UNICEF. Existen 1,600 millones de estudiantes afectados por el cierre de las escuelas, el cierre físico de las escuelas a nivel mundial. Esta cifra representa el 80% de la población global de estudiantes que existen en el mundo. Todos estos estudiantes ahora reconvergen y hacen una nueva modalidad para la educación, en la modalidad en línea, la educación a distancia, la educación virtual, la educación que tiene que ver con un entorno para que los profesores y alumnos convivan ahora en algo que generalmente no utilizaban, que es el entorno digital. Un crecimiento de 645% de los recursos en línea son los que se demandan a nivel mundial, y hay una aceleración de los procesos de transformación digital en todos los niveles educativos, desde preescolar hasta los doctorados. Todos están siendo actualizados, modernizados por la misma obligación que se tiene por el confinamiento de la pandemia. Para la reflexión, lo que podemos observar es que de marzo, cuando empezó el confinamiento a grandes masas a nivel mundial, porque realmente empezó desde enero en algunos países, hasta agosto, la demanda que se tiene por la educación en línea ha crecido. Observamos que cada vez más personas están mirando o están observando
cursar una licenciatura en línea debido al coronavirus. Hay una incertidumbre real de lo que está o de lo que sucede con la salud. Todos conocemos que no se tiene una fecha estimada de cuándo se puede regresar a la habitualidad que estábamos acostumbrados. Desde el concepto propio, la normalidad a la que estamos acostumbrados no va a regresar. Va a ser un entorno mixto, va a ser la educación, la educación en línea, llegó obligatoriamente derivada de la pandemia por coronavirus y llegó para quedarse, llegó para consolidarse y llegó para complementar las actividades académicas dentro de las universidades, principalmente dentro del Instituto Politécnico Nacional. ¿Qué es la red o qué contiene o qué mantiene el Instituto Politécnico Nacional dentro de las tecnologías de la información? Tenemos 148 dependencias conectadas en el instituto, prácticamente todas, a excepción de las últimas 4 nuevas que se han creado, que están en proceso de incorporación. 62,000 computadoras conectadas en red, 577 servidores, 2,800 puntos de acceso inalámbrico para que los alumnos pudieran accesar a Internet o a sus aplicativos del entorno educativo dentro de sus entidades o unidades o dependencias politécnicas. Un data center de alta disponibilidad con 182 servidores para poder alojar, almacenar y procesar la información de carácter institucional, tanto académica como administrativa y, lógicamente, de toma de decisión. 4,404 cuentas de correo electrónico para alumnos que sirven como apoyo dentro de la comunidad. 23,000 cuentas para profesores y administrativos y cerca de 10,000 extensiones telefónicas. Todo esto en un entorno al que estábamos acostumbrados antes de la pandemia, donde el instituto convivía de manera presencial, donde los alumnos y profesores tenían un contacto físico y por consiguiente hacían uso de las tecnologías de la información para apoyo de sus actividades. Estas herramientas pues les permitían complementar su actividad presencial, su actividad en clase, y que conllevara a complementar su parte de acervo de conocimientos o acercamiento a los conocimientos para complementar su formación académica. ¿Qué sucede después de la pandemia? Perdón, ¿qué sucede al momento que aparece la pandemia, al momento que aparece el confinamiento? Básicamente, estos servicios de cómputo y telecomunicaciones empiezan a girar y a dar un entorno para apoyo de la actividad académica en línea. Algo o un reto bastante complicado, considerando que el Politécnico, pues su actividad en su mayor cantidad de desarrollo académico se realizaba de manera presencial. Y lógicamente afrontar todos los retos que por más ya conocemos para poder hacer o acercar los conocimientos a toda la comunidad de alumnos, estudiantes, a través de los profesores, de los académicos, para llegar a esa gama de conocimientos que les permitiera adquirir sus competencias y desarrollar su plan de estudios que se estaba suscitando. Al Politécnico ingresa la fase de confinamiento, prácticamente iniciando el semestre escolar del 2020, el primero del 2020, y por consiguiente a todos nos agarra desprevenidos. A los profesores se confinan en sus hogares, los alumnos se confinan en sus hogares y de pronto nadie sabe con qué herramientas vamos a contar o qué vamos a hacer para que esos profesores sigan o continúen acercando el conocimiento a sus alumnos. Las experiencias que vivimos, pues es cada quien empieza a buscar por sus propios medios la forma como acercarse con sus grupos, simples grupos de chat, algunos grupos de WhatsApp, grupos que se empiezan a conformar a través del uso del correo electrónico, otros más que tenían una gama de conocimientos más avanzados, empiezan a utilizar, y ya lo utilizaban en muchos de ellos, aplicativos libres como la G Suite de Google, y a otros más la parte de Microsoft utilizando Teams o Office 365 con todas sus herramientas en la nube. Y cada quien por su lado, considerando
que en corto tiempo íbamos a regresar a la actividad presencial. Esto no sucedió. En mayo prácticamente no regresamos y se determinó por parte de nuestro director general que se concluiría el semestre en línea y se tendrían que cumplir todos los programas académicos. La realidad es de que pues ya en camino, pues los profesores, aquellos que tuvieron o que tenían un cierto gama de conocimiento, de acercamiento a la tecnología, pues continuaron realizando sus actividades en línea. Otros más vieron la forma de cómo entre grupos de alumnos ir trasladando la información, ir acercando acervos bibliográficos para poder concluir. La Dirección de Educación Virtual, ahora Dirección de Educación Virtual, acerca un portal para que se haga mucho más activo y ágil la adquisición de conocimientos para los alumnos dentro del instituto. Y se empiezan a hacer esfuerzos por todos lados, todas las escuelas de manera autónoma y los profesores, principalmente el esfuerzo de ellos, empieza a hacer que esto empieza a fluir lento, con muchos errores, todos aprendiendo y empieza a caminar. Y esto pues se va a suscitar dentro de este periodo del confinamiento prácticamente de marzo a agosto, que es cuando concluye el semestre del instituto. ¿Qué pasa en la cancha de los rectores de las telecomunicaciones en el instituto? Empezamos a observar todas las necesidades de la comunidad. Lógicamente, el escenario de incertidumbre del regreso físico es algo que nos mantenía o nos mantiene pendientes de lo que pueda o no suceder. Se empiezan a tomar algunas estrategias, algunas de ellas ya se las comenté. La educación lineal llegó para quedarse. Y lógicamente empezamos a observar toda la evolución de la resiliencia que en un momento determinado mantenía la comunidad o mantiene la comunidad hacia la comunicación o la educación en línea. Existen herramientas de todo tipo. Desafortunadamente, esas herramientas no son de conocimiento de toda la institución o todos nuestros académicos, de nuestros profesores. El tiempo nos alcanzó y lógicamente nos desbordó esa necesidad en esos momentos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué situación actual existe dentro del instituto? Es algo que enseguida les voy a comentar. Muy bien. Estamos conformando una estrategia de transformación digital en el instituto. ¿De dónde proviene? Ya anteriormente estamos desarrollando el entorno educativo para la educación 4.0, para que dentro del campo académico se adquieran las competencias y, lógicamente, el desarrollo de las habilidades para la educación 4.0 o talento 4.0, como comúnmente se le conoce. Esto nos ha permitido empezar a visualizar hacia dónde tendemos como instituto, primero, para atender el ordenamiento de estrategia que se tiene para atender la educación 4.0, segundo, para afrontar la pandemia o el confinamiento derivado de la pandemia que se tiene que tener por parte de nuestros profesores y alumnos, y tercero, en vísperas a lo que seguramente la educación va a atender en un corto plazo. Tenemos 5 líneas estratégicas que hemos definido para poder afrontar todo ello y para poderlo desarrollar. La primera, ¿cuántos programas académicos realmente existen en el instituto para ser transmitidos en línea? Es algo que antes de la pandemia pues se tenía acotado dentro de una educación en línea, dentro de los esfuerzos que se hacían dentro de las academias, para poder llevar educación hacia los alumnos como complemento o adyacente a sus programas y cumplimiento de su estructura educativa. Hoy en día, ¿cuántos de esos programas tienen forzosamente que estar en línea? ¿Cuántos de ellos se pueden desarrollar de manera semipresencial y cuántos requieren de estar forzosamente dentro de un ámbito presencial? La capacidad, ¿con qué rapidez podemos crear los accesos en línea? Esa es una pregunta que prácticamente la academia pronto nos va a tener que responder.
Esto pues con el fin de acrecentar el acervo de conocimientos digitalizados que puedan ponerse a disposición de la comunidad. ¿Con qué elementos contamos? Realmente nuestros profesores tienen las competencias y las habilidades para la utilización de las herramientas. Es algo también que tenemos que afrontar, algo que tenemos que hacer para que se puedan generar esas competencias y esas habilidades y le sea muy fácil al profesor llegar a impartir sus clases en línea. Es importante remarcar que la esencia de la educación y la esencia de la actividad de nuestros académicos está enfocada a dar su clase, su cátedra. No debe de preocuparse por la herramienta tecnológica. Esa es la visión que tenemos nosotros en cómputo y comunicaciones. No debe de estar preocupado por aprender a utilizar una herramienta compleja para dar una cátedra. Él debe de ser tan sencillo como encender un medio electrónico que le permita proporcionar el servicio o la cátedra como tal hacia los alumnos y por consiguiente los alumnos recibirla y de manera natural poder atender sus clases. No debemos de olvidar que muchos de nuestros alumnos conforman parte de las nuevas generaciones que nacieron con la tecnología. Para ellos es mucho más sencillo aprender el uso de la misma porque nacieron con ella. Nuestros profesores, en la gran mayoría, se está adaptando y otros ya mantienen la tecnología como algo habitual, pero tenemos que homogeneizar. Es una tarea bastante amplia, bastante compleja y que requiere de la participación de todos. La tecnología, ¿qué tenemos y con qué contamos? Como explicaba hace unos momentos, toda la infraestructura que mantenemos dentro del instituto está orientada a la educación presencial, a excepción de los servicios como el correo electrónico, como el hospedaje en web, como otros servicios que se puedan dar sobre otro tipo de plataformas. ¿Hacia dónde tenemos que tender? A proporcionar la tecnología hasta los hogares de los alumnos, hacia los hogares de los profesores, para que ello conlleve a agilizar el proceso que antes les he comentado. Y finalmente, pues la gobernanza, hacer que esto sea de manera eficaz para poder responder a todas las condiciones emergentes que se vayan suscitando dentro del proceso de transformación digital del instituto. Vuelvo a repetir, este proceso emana del entorno de educación 4.0 planteado por el Instituto Politécnico Nacional. Lo único que estamos realizando es darle el giro estratégico para que se acerque las herramientas tecnológicas hacia el fin del instituto, que es la educación. ¿Qué hemos hecho hasta el momento en el Instituto Politécnico Nacional? Básicamente, garantizar la disponibilidad de los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones. Estamos en proceso de migración del correo institucional a la nube, a la nube que nos permita acceder a las herramientas tecnológicas que ahí viven. Nuestro correo electrónico, hablo del correo electrónico de profesores y administrativos, se mantenía en on-premise, es decir, dentro de los servidores propios del Instituto Politécnico Nacional, pero tenía muchas limitantes. Capacidad, disponibilidad, acceso a herramientas tecnológicas de cooperación en línea, que nos impedía realizar muchas de esas actividades. Hoy en día estamos migrando el correo electrónico, llevamos el 85% de los correos electrónicos migrados a la nube y nuestra meta es llegar a este lunes, que es cuando inicia las actividades del Instituto Politécnico Nacional, actividades académicas estoy hablando, al 100%. Con ello, ¿qué vamos a obtener? Principalmente, que los alumnos y profesores puedan convivir en entornos educativos con todo el uso de las herramientas de manera sencilla. No solamente de las herramientas de Microsoft Office 365, las herramientas de la G Suite, las herramientas de otros desarrollos que se están generando a nivel mundial y que pueden convivir porque ya estamos propiamente en la nube. Nuestra identidad ahora está en la nube. Generamos un portal de autoservicio para recuperación pronta de contraseñas, lógicamente, porque ahora estamos observando que el correo electrónico ya no es un plus que se asignaba a la comunidad, es una necesidad
y es ahora una identidad. Es como lo estamos observando. ¿Por qué? Porque sin ese correo electrónico el alumno no va a poder entrar o ingresar a su clase o acceder a todas las herramientas que el profesor ponga a su disposición. El profesor no va a saber si la persona que está del otro lado es realmente el alumno que está inscrito en su lista de asistencia. Lo único con lo que lo va a poder corroborar es que cumple y mantiene un correo electrónico institucional. En analogía es como si el profesor le permitiera de manera presencial a sus alumnos ingresar al salón de clases siempre y cuando mantuvieran una credencial. Si el alumno no tiene la credencial, no ingresa. Si el alumno tiene la credencial, ingresa. Hoy en día el correo electrónico realiza esa función y va a realizar esa función. ¿Por qué? Porque además detrás de la educación en línea viene la comprobación de la adquisición de los conocimientos por parte de los alumnos. ¿Cómo van a hacer los profesores para aplicar los exámenes en línea y ratificar que realmente la persona que está del otro lado es la que realmente está inscrita dentro de su clase? Voy a acelerar un poquito más la presentación porque veo que se está concluyendo el tiempo. Se han puesto a disposición diversas herramientas de software, la implementación de diversos sistemas de videoconferencia, Zoom, Webex, Teams, se han desarrollado modelos de predicción y distanciamiento social con dispositivos móviles. Se ha mantenido la operación propiamente del centro de todo esto, que es el data center, el centro de datos, y propiamente la red, porque existen servidores y personal que sigue elaborando de manera física en las instalaciones. Herramientas para la transición a educación en línea, muchas de ellas ya ocupadas por todos nosotros y más que nada conocidas, como Zoom, Webex, Skype, Microsoft Teams, Google Meet, entre las más importantes. Existen portales de los MOOCs. En el instituto tenemos el Polivirtual, las plataformas de Moodle, los ADX que se tienen como tal dentro de los aplicativos en nube. Sistemas de aprendizaje, las Classroom, el uso de Microsoft Teams, dentro de los que más se utilizan. Y lógicamente la evaluación y supervisión a través de desarrollos de algunos propietarios, aparte del desarrollo de Google Forms o Microsoft Forms, para poder realizar exámenes y comprobación de los conocimientos hacia los alumnos que estos hayan sido adquiridos. Estrategias de colaboración de trabajo, pues lógicamente la que acabamos de concluir, alrededor de 13,000 docentes y PAES fueron capacitados en Microsoft Office 365, principalmente por el uso de Teams. De esos 13,000 participantes, el 60% concluyó el 100%, todos los cursos que se dieron durante 4 semanas, algo inédito para el instituto. Acercamiento con las Cisco Academics. Hasta el momento, 1,216 personas inscritas han recibido los cursos que se muestran en la pantalla. Y lógicamente estamos trabajando ahora con las plataformas de Google para llevar la G Suite a toda la comunidad. Estamos iniciando con 300 docentes, o iniciamos con 300 docentes en una prueba piloto que permita acercar esta gama de conocimientos. En resumen, pues es básicamente lo que estamos realizando. El uso de herramientas tecnológicas dentro del nivel superior, lo podemos observar. Las salas virtuales ocupan el primer lugar, lógico. Los alumnos asisten a esas salas virtuales, los profesores abren esas salas virtuales. Después son los repositorios, esto es a nivel medio superior. Y a nivel superior, las salas virtuales, al igual que el correo electrónico, son los más demandantes dentro de los aplicativos que mantenemos institucionales en el Politécnico. Retos: el uso de laboratorios en línea, el uso de herramientas que permitan la valoración de los conocimientos hacia los alumnos, apoyos en temas relacionados con la conectividad por la falta de los equipos en casa por parte de nuestra comunidad. Es un tema muy importante. De nada sirve tener lo último en tecnología si nuestro principal cliente, que es el alumno, no puede acceder a ella por una limitante. Continuar con las herramientas tecnológicas generalizadas como MATLAB, Matemática, Autodesk, LabVIEW dentro de los más importantes. Y lógicamente, pues el uso de laboratorios que ya empresas mantienen y ponen a disposición del instituto para el acercamiento del conocimiento en línea.
hasta ahí con la presentación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, ingeniero Domínguez. Gracias a los tres ponentes. Con esta presentación concluimos la parte del seminario que corresponde a las presentaciones de cada uno de ellos. Y ahora daremos paso a la ronda de preguntas. Hemos podido apreciar cómo las acciones estratégicas discutidas en el seno de la CITEL han sido aplicadas en países de América. En particular, hemos visto cómo han sido aplicadas en el nuestro. Y finalmente, hemos visto cómo algunas de esas acciones estratégicas se ven traducidas en soluciones TIC para nuestra institución.